Bueno, ya el pastor desde el lunes me dijo que se sentía un poco mal, pero ya cuando me avisa así, digo, ok. Me empiezo a pedir a Dios, digo, bueno, Dios, que dame lo que tú quieras para los tuyos. Entonces, pues, vamos a ver una pequeña historia. Les pido que abran sus Biblias en Lucas capítulo 17, versículo 11. Lucas 17, versículo 11. Es una historia bastante conocida. Dice la palabra de Dios: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, como digo, es bastante conocido este pasaje. De los 10 leprosos, dice el pasaje que un día, cuando Jesús entró en un pueblo, oyó unas voces que lo llamaban desde lejos. Era un grupo de 10 hombres, pero estos no se acercaban a él. Allí parados gritaban: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús sabía por qué estos hombres mantenían su distancia y no era porque tenían COVID, no era porque querían guardar su sana distancia. Eso es de ahorita. No, Jesús sabía por qué estaban allí parados. Estaban parados guardando su distancia porque estos hombres eran leprosos. La lepra era una enfermedad muy grave que provocaba úlceras en la piel, daño a los nervios y debilidad muscular que empeora con el tiempo. Hemos escuchado esta enfermedad en los evangelios. Vemos vez tras vez cómo el Señor sanó a tantos leprosos. Esta era una enfermedad terrible que ningún médico podía sanar. Si las personas sanas se acercaban mucho a los que tenían lepra, ellas podían contagiarse. Por eso guardaban su distancia, por eso, y no solamente aquí los leprosos, pues la guardan, se quedan de lejos y gritan, pero la verdad es que, por así decirlo, los sanos decían: vete de aquí. Y no era porque eran malos, sino la ley indicaba este proceder. En Levítico 13, 45 menciona la ley de Dios, dice qué hacer en estos casos. Dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Hay mucho significado en lo de la lepra, no voy a profundizar, pero obviamente aquí Dios mismo decía qué hacer con ellos. Y por eso estos hombres estaban fuera, separados de sus familiares, amigos, y a lo mejor por eso estaban estos 10 leprosos juntitos, porque
Pues dice, pues no puedo ir con los míos, pues yo estoy igual, pues vente. Pues no hay problema, si nos juntamos tú y yo, pues tienes lo mismo. Pero, ¿por qué será que gritaban, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros? ¿Qué sabían acerca de este Galileo? Para entonces, Jesús ya había echado fuera demonios, ha alimentado a 5,000 personas, sanado al siervo del soldado romano sin estar presente, había hecho caminar a unos paralíticos. Jesús había hecho bastantes cosas. De alguna manera estos leprosos habían oído de él. Y hermanos, aquí podemos resaltar este punto. Esto es lo que resulta cuando la iglesia anuncia lo que Jesús hace. Si la iglesia no anuncia nada, pues ¿quién va a escuchar? ¿Verdad? Porque, como digo, estos estaban separados, lejos del pueblo, de las demás personas, pero aún así, estos supieron. Vieron a Jesús y dijeron, Él es de aquel que hemos escuchado. Y vemos que Cristo no quería la fama. Marcos 1:44, él mismo dice, cuando sana a uno, dice, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote. Vamos a ver más adelante que es lo mismo que le dice a estos. Pero le dice, no digas a nadie nada. Muy diferente a lo mejor hoy en la actualidad, ¿cuántos no buscan esa fama y hasta ellos mismos hablan de lo que hacen? Pero Jesús no fue así. Pero vemos que en este caso, en Marcos 1:44, ese fuego en el que recién acaba de conocer a Cristo, le hace hablar de aquel quien tuvo misericordia de este pecador. Ese fuego es el que le hace hablar. Porque vemos en el siguiente versículo de Marcos 1, en el 45, dice, pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. Jesús le dijo, no digas nada, no digas lo que yo he hecho por ti, nomás ve, muéstrate, haz lo que la ley dice. Pero él estaba gozoso, contento y ardía un fuego en su interior por contar lo que Jesús había hecho. Y diré que eso es lo mismo que pasa en un recién convertido. Aquel pecador que llega a los pies de Cristo y no sabe no sabe nada, pero quiere hablar de Cristo. Como digo, repito, es lo que pasa cuando la iglesia anuncia a Jesús. Esto va a llegar a oídos de otros. Y esto que habían oído los convenció de que Jesús podía sanar la lepra. Así que ellos ni le preguntaron si era capaz de sanarlos. Ellos realmente creían que él podía hacerlo. Una cosa es, bueno, dicen que hizo eso. Bueno, dicen que hizo esto también. Que alimentó a 5,000 personas con unos cuantos pececillos y unos panes. Pues dicen. Pero, como digo, podemos ver la fe de estos leprosos, porque fueron, hablaron, gritaron. Y estos hombres no necesitaban saber que Jesús e incluso ya había hecho algo parecido. No, bueno, sí, pues, hizo esta cosa, hizo este milagro, pero ha sanado un leproso. No, pues es que lo mío es imposible, no tiene cura, no. Ellos creyeron en aquel
que hacía lo imposible, aunque no habían escuchado que tal vez ya había sanado otros leprosos. No, pues no tiene experiencia. No. No. Ellos, podemos ver que ellos acudieron de aquel que habían escuchado, que hizo tantas maravillas, y en su corazón dijeron: Él nos puede sanar. Es como esta mujer del flujo en Marcos 5:27 dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esta mujer, recordemos que había gastado todo su dinero en médicos y seguía con la misma lucha, con su enfermedad. Pero escuchó de Jesús y ella misma decía: nadie dijo, si toca su manto y esto, ahí te eche la bendición, que te eche quién sabe qué. No, su fe, lo que había en su corazón, dijo: con que toque solamente, es más, ni tocarlo, que Él me toque, no. Si toco su manto, quedaré sana. El que acude, hermanos, el que acude a Cristo, acude porque está cansado de buscar esa sanidad que nadie le puede dar. Mateo 11:28, un versículo muy conocido, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién no ha dicho ese versículo con alguien que, pues es que mira, pobrecito, ven a Cristo y Él te hará descansar, ven a Él? Y en un sentido sí, pero es interesante, hermanos, que este versículo de Mateo 11:28 viene en un contexto de arrepentimiento. No sé cuántos se habían dado cuenta de eso. Yo he escuchado, y tal vez hasta lo he usado en ese sentido, de que no, pues ven a Cristo, porque mira, tu vida está muy difícil, muy pesada, ven y ya. Pero, como digo, en nomás Mateo 11:20 dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo. Aquí empieza, y diré, también es un pasaje muy conocido, porque es cuando pues dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Como diciendo, miren, a qué Corazín, Betsaida, y luego más adelante hasta habla de Capernaum y dice: si en Sodoma, mi Sodoma era una ciudad mala. Y dice: pero si hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, no, Sodoma. ¿Por qué? Porque dice: mira, eres tan duro de corazón, no te arrepientes. Y viene en este contexto, y es cuando ya dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Porque, hermanos, aquel pecador, aquel que anda luchando, y sí, cierto, anda luchando, hay problemas en la familia, problemas aquí, problemas allá, pero bueno, ¿y qué es la raíz de tus problemas? Pues es que aquellos, ahí está, ahí vamos. No, es que aquella, es que mi esposa, es que mis hijos, es que el trabajo, es que
Sí, es que todos, ¿verdad? Todos, todos, todos. Si tú eres el santito, tú eres el perfecto. Pero hasta que ella dice, ¿sabes qué? Es que ya estoy cansado, porque aquí no, y aquí tampoco, y allá. Pero hasta que llega el momento que dice, no, no es aquel, no es aquellos, no son los otros, soy yo. ¿Y sabes qué? Me arrepiento de mi pecado, de lo que soy, acudo a Cristo, creo en Él. Y ahora sí, aquel que se arrepiente, aquel que cree en Cristo y se arrepiente, descansará. Como dice el versículo 28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados, porque ahí estás, ahí estás, ahí estás. Y estos leprosos ahí estaban, ya cansados y diciendo, creyeron, escucharon y dijeron, Él puede sanarnos. No, 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 ni vamos a preguntarle, Él nos va a sanar. Y Jesús los sanó de su lepra. Pero interesantemente, esta vez no los sanó instantáneamente. Simplemente les dijo, vayan y preséntense ante el sacerdote. Pero ¿por qué debían ir al sacerdote si no estaban sanos? La ley indicaba, en Levítico 13:6 decía que al séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Pero no había ningún cambio en sus cuerpos. Pero él dijo, vayan y preséntense al sacerdote porque es lo que la ley dice, para que los examine y les declare limpios. ¿Jesús estaría burlando de ellos? Obviamente que no. No, el maestro estaba probando su fe. El Señor les estaba probando. Si ellos realmente creían en Él, le obedecerían. Interesantemente, el pastor ha mencionado anteriormente acerca de esa frase, diré, vivir por fe. Y curiosamente, vivir por fe no es vivir sin trabajar y nada más recibir dinero de los demás. Yo vivo por fe, yo no trabajo y Dios me sostiene. No, sino vivir por fe es vivir conforme a lo que el Señor dice en su palabra. ¿De qué tema de la vida quieres saber? ¿El trabajo? Dios te dice cómo ser en tu trabajo. Padres, hijos, matrimonio, Dios nos dice cómo hacerle. Y Dios dice, pues yo te digo y para que te vaya bien, yo te quiero bendecir. Pero el detalle es, ¿le creo a lo que Dios dice en su palabra? Si le creo, pues entonces voy a vivir conforme a lo que Dios me dice, en el tema que quiera. Como trabajador, y yo sé que Dios me va a bendecir en mi negocio, en mi hogar, en mi familia, mi matrimonio. Dios me va a bendecir si hago lo que Él dice. Dios nos dice cómo hacerle para que nos vaya bien. La pregunta es, ¿le crees y le obedecerás? Cada uno de estos leprosos pasó la prueba. Ellos creyeron en Jesús, enseguida salieron en busca del sacerdote y Jesús los sanó mientras caminaban. Ahí yendo al sacerdote, dice la palabra, dice la escritura que fueron sanados, fueron limpiados. Los 10 al instante se les desapareció la lepra. No podemos, hermanos, ni imaginar lo contentos que estuvieron en el momento en el que se dieron cuenta
que estaban limpios. Diré ahorita con lo del COVID, de estar encerrados, creo que ahorita ya, no sé, 2 semanas, 3 semanas es lo que a veces se quedan en casa, pero creo que al principio eran hasta 40 días o quién sabe qué, y era como, oye, ya quiero salir, quiero ver gente. Ahora, imagínense estar lejos de sus seres queridos y todavía agregarle una aflicción corporal, como dije, de la lepra. Son úlceras, llagas en la piel que va empeorando y hasta afectando sus nervios. Y quedar, y en la mente saber que era una enfermedad que no. Hoy en día creo que ahí investigué en internet, hoy pues, todavía existe la lepra, pero pues, gracias a Dios hay tratamientos, no sé, antibióticos. Creo que dice un tratamiento para la lepra es de 6 a 12 meses. Pero ya tengo lepra, pero ahí vas a estar 6, 12 meses ahí con esos medicamentos. Pero ahí está. No es como en este momento, que el que le daba lepra ya sabía que va a morir solo, lejos de su familia, sabiendo, y a lo mejor algunos sabiendo que pues soy inmundo, impuro, y Dios santo, y pues yo no tengo esa relación con Él. No lo sé. Pero Dios les sanó. Y en verdad no podemos ni imaginarnos qué sintieron, lo contento, el gozo que había en ellos. La Biblia nos dice que al momento en que los leprosos fueron limpiados, uno de ellos, que era samaritano, se detuvo. Los samaritanos podemos ver en otros pasajes, o en otro pasaje también muy conocido de la mujer samaritana, pues no se llevaban nada bien los judíos y los samaritanos. Los samaritanos, pues dice que se mezclaron con extranjeros. Eran judíos que se mezclaron con extranjeros y adoptaron la religión de ellos, una religión idólatra. E incluso los samaritanos solamente aceptaban los 5 libros de Moisés y rechazaban los demás escritos de los profetas y todas las tradiciones judías. Entonces, no se llevaban nada bien. Los judíos, por un lado, creyéndose mucho, muy santos, porque ellos tenían el templo y estaban, según ellos, bien con Dios, eran el pueblo escogido. Y los samaritanos, no, ellos, no, lo peor de lo peor. Y por lo tanto los samaritanos dicen, pues, tú te crees bien mucho. Pero, vemos aquí, este samaritano regresó y buscó al hombre que lo había sanado. Cuando halló a Jesús, alabó a Dios a gran voz, se postró a los pies del maestro y le agradeció por haberlo limpiado. Y aquí viene lo bueno. Jesús preguntó por los demás. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Y es una buena pregunta. ¿Y los 9 dónde están? Pero ahí, mientras estudiaba y leía, y me llamó mucho la atención la pregunta del Señor. Porque, ¿por qué Cristo pregunta esto? ¿Por qué le está preguntando a este samaritano? ¿Y dónde están los otros 9? Si rebobinamos, vamos para atrás. Pues, ¿qué les dijo Jesús? Vayan y muéstrense al sacerdote. Pero este regresó. O sea, yendo en el camino regresó. Ok. Pero el Señor les mandó con el sacerdote
Y parece ser que aquí hay algo más de lo que se puede ver, eran por ahí por encimita. Porque es interesante, hermanos, que Jesús pregunta por los 9 cuando él mismo les mandó con el sacerdote. Cristo siempre siempre iba más allá cuando enseñaba algo. En Mateo 5:27 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Es de los 10 mandamientos, lo que dice. Él nada más repite ese mandamiento: no cometerás adulterio. Pero en el 28 dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué? Si examinamos todo eso, dices: bueno, pues sí, porque pues el adulterio, pero Cristo va más allá, que es a lo profundo, al interior, al corazón, al pensamiento. El adulterio, pues, ¿cómo es evidente el adulterio? Pues obviamente hasta que uno lo ve, ahí las dos personas adulterando. Mientras tanto, pues digo que están bien, todos se portan bien. Pero cuando ya menciona Cristo en el versículo 28, dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, eso no se puede ver. Entonces, Cristo iba más allá. Cristo, con sus preguntas, cuando dice: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros? Parece que reprocha el proceder de los otros 9. Porque, digo, en un sentido, obedecieron a Cristo. Obedecieron incluso lo que la ley dice. Que la ley del leproso dice: ok, pues ve al sacerdote y el sacerdote examina y él va a declarar: es limpio. Pero ¿por qué Cristo está reprochando la acción de los 9 que no regresaron? Obedecieron a Cristo, obedecieron la ley, pero parece ser que su corazón no glorificaba a Dios. No, hermano, pero eso ¿dónde lo dice? Como digo, Cristo va más allá siempre. Y por lo que vemos aquí, Cristo les reprocha a los otros 9. Porque es por algo que está haciendo esa pregunta. Es por algo que está diciendo o está reprochando a estos 9 que no regresaron. Porque si no, pues ellos obedecieron. Si nomás nos quedamos con lo exterior, con la acción que se ve. Pero, como digo, Cristo va más allá, va al corazón. Y ese es el problema a veces que tenemos todos. No, Dios sabe mi corazoncito. No. Y eso siempre va porque a veces en lo exterior hay cosas medias. Y uno dice: sí, pero Dios sabe mi corazón. Sí, y sí lo sabe. Y sí lo sabe. Uno piensa que nomás dice: no, pero Dios sabe mi corazón. Como que se va a salvar de algo o se justifica en algo. No, el detalle es que tal vez ese dicho te condena porque Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Como digo, aquí aparentemente estos 9 obedecieron y fueron, hicieron lo que hicieron. Pero, hermanos, no es solo hacer las cosas por hacerlas. Y especialmente si hablamos de las cosas de Dios. Mateo 15:8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
que vimos con el hermano Joaquín, del el sacerdocio y los sacrificios y cómo es que llegaban, o el pueblo de Israel llegó a un punto que hacían el sacrificio ya sin pensar en lo que estaban haciendo. Pero obedecían, estaban obedeciendo. No, hay que hacer el sacrificio así, hay que el cordero así, o hay que hacerlo asá. Pero, como dice el pasaje, de labios, en lo exterior, pues le honran y hacen, obedecen, pero su corazón, yo no puedo ver el corazón de ustedes, ustedes no pueden ver mi corazón. Y ahí nos la llevamos con apariencias. Pero el problema es que Dios sí ve nuestro corazón. Y a lo mejor es por eso que Dios no bendice lo que hacemos. Porque nuestro corazón no está con Él. Nuestro corazón no le glorifica a Él. Lo que hago, lo hago, quién sabe por qué lo hago. Me dijeron, mira, pues aquí dice, Cristo les mandó. Les digo, vayan, muéstrense al sacerdote. Pero Cristo les reprochó. Pero no con, vamos a ver lo que le dice al samaritano. Dice, le pregunta, ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y es interesante, hermanos, porque dice en su pregunta, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios. Y por eso me quedo y afirmo lo que digo de que estos 9 probablemente no glorificaron a Dios en su corazón. Hicieron lo que hicieron porque les dijo y sí, estaban contentos y agradecidos por la bendición, el milagro, la sanidad. Pero glorificar a Dios. Y Cristo dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Este extranjero que no es tan bueno como un judío. Este extranjero que no sabe tanto de Dios. Nomás tiene los 5 libros, luego están sus ideas así, medio ahí alabando a toros y quién sabe qué. Pero parece ser que este samaritano entendió quién era Jesús. Porque regresó y dice que se postró a sus pies y dio gloria a Dios. Y Cristo termina diciéndole a este samaritano las mejores palabras que cualquier hombre puede escuchar. Le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. El Señor puede hacerte un milagro o muchos milagros. ¿Qué le cuesta a Él? Él es el Todopoderoso. Sanarte de alguna enfermedad, del COVID, cáncer, sí. Enfermedades hoy en día que parecen incurables. Dios puede hacer milagros y sanarte. Suplir necesidades económicas. Es que no tengo dinero, es que me quedé sin trabajo, mi negocio va mal. Darte una casa, trabajo, esposa, hijos, etc. Dios puede darte lo que quieres, lo que necesitas. Pero ¿cuántos solo se conforman o buscan ser limpiados? Buscan esa bendición. Y no les interesa que el Señor les diga como a este samaritano, vete, tu fe te ha salvado. Todos fueron sanados, todos fueron limpiados, pero solo a uno le dijo, tu fe te ha salvado.
Este samaritano creyó en Cristo, reconoció lo que era, se humilló y se arrepintió. Por lo tanto, Cristo le dijo, viendo su corazón humillado, dijo, tu fe te ha salvado. Mi pregunta es, para ustedes que me están viendo allá en sus casas, o tal vez ni eres de esta iglesia, tal vez alguien te compartió este video, familiar, conocido, o simplemente te apareció porque sí. Pero te pregunto, ¿con qué leproso te identificas? ¿Con aquel que nada más busca a Dios porque quiere su bendición? ¿Quieres la ayuda de ese problema que te encuentras? ¿O en verdad reconoces que estás batallando en la vida, que estás luchando y que estás cargando algo muy pesado? Y tal vez dices, pues no sé qué es, me siento cansado. Déjame decirte que eso que cargas es tu pecado. Y hasta que te arrepientas, creas en Cristo, como mencioné el versículo, ven a Él y Él te dará descanso. Cuando tú crees en Él, en lo que Él hizo en la cruz, te arrepientes de tu pecado y depositas tu confianza en Él. Entonces Él te dará descanso y podrá decirte, tu fe te ha salvado. Amén. Bueno, vamos a orar para ser despedidos. Padre Celestial, gracias por su palabra, gracias Señor por lo bueno que es con nosotros. Pido Señor que usted en su misericordia, Señor, use este mensaje, Señor, porque es palabra suya y Señor, yo espero no ser estorbo, que mi manera de hablar, mi manera de presentar las cosas no estorben, que su espíritu obre, Señor, en aquellos que no le conocen y aún, Señor, en nosotros, su pueblo, que podamos meditar en su palabra, gozarnos en usted y seguir, Señor, firmes, anunciando, Señor, que usted está vivo y es real, y Señor, que es el único Dios que gobierna sobre toda esta creación. Padre, gracias nuevamente le damos por permitirnos estar aquí reunidos y pedimos, Señor, que su misericordia nos bendiga a todos, cada uno de nosotros. En su nombre se lo pedimos, se lo agradecemos. Amén.